Listo. Entonces, los escuchamos. Profe, disculpe, después de César sigue el grupo José Luis. Yo, profe, disculpe. Profe. ¿Aló? ¿Sí? Después Dígame. del grupo de César, después del grupo de César nos da la oportunidad al grupo José Luis. No hay problema. Entonces, empieza César con el número 7 y continúa José Luis. Entonces, te escuchamos, César. Empiezo, profe. Sí, Por allá en favor. 1983, en plena Guerra Fría, profe, yo tenía un amigo que se llamaba Stanislav Petrov. Entonces el man estaba en guardia y estaba en las oficinas de la inteligencia de la Unión Soviética en ese entonces. Y él ve en el radar, profe, que se aproxima como un misil. Sí, un misil. Ve en el radar que se aproxima un misil que no es ruso, que no es soviético. Entonces mi amigo, él se alarma, profe, se alarma y no sabe qué hacer. Entonces el man piensa, no, pues posiblemente nos estén atacando. Continúa, Evelyn. Bueno, sigo. O Jessica, tiene mejor internet. Entonces continúo yo, pues para parecer no tienen buen internet. Ajá, continúa, Entonces, te escuchamos. Él, al ver que el radar de ellos, de los soviéticos, marca como si se aproximara un misil, pues él se alarma, pues no, posiblemente nos estén atacando. Pero el man dice, bueno, no tiene sentido, Rusia tan grande y van a atacarlo con un solo misil, pues no es como muy lógico. Entonces posteriormente ve que no es uno, sino que son 5. Entonces el man pues ya se alarma. Y en esos casos pues tienen que informar inmediatamente a los superiores, o si no pues es acusado de traición. Entonces el man pues se mantiene en calma, dice, no, esperemos, tampoco tiene sentido, Rusia es inmenso, con 5 misiles no tiene sentido, porque si nos atacan nosotros vamos a responder con cientos. Entonces no es un ataque muy inteligente, que digamos. Entonces el man guarda la calma, espera y posteriormente ya lo sancionan por haber informado eso. Pero después se dan cuenta es que fue que el radar de ellos había sufrido una descompostura, había fallado. Entonces el man posteriormente, a mi amigo Stanislav Petrov, lo condecoran como ciudadano del mundo, porque por haber mantenido la calma, haberse esperado, pudo haber evitado una tercera guerra mundial, porque en ese entonces Rusia y Estados Unidos, la Unión Soviética y Estados Unidos pues estaban que se daban en la jeta, por decirlo de alguna forma, profe. Y pues él, al mantener la calma, él evitó eso, profe. Esa historia me gustó. ¿Qué crees que hubiera pasado si en vez de estar una persona pendiente del radar hubiera sido un sistema cibernético o un software el que hubiera estado pendiente de eso? ¿Qué hubiera hecho? Profe, pues yo creo que la respuesta es más sencilla aún. Si el software está programado para que sin caso de que se lance un misil y el misil no es identificado como propio, pues imagino que el sistema está programado para responder. Y no va a responder con uno, va a responder o lo va a derribar o va a responder con varios misiles nucleares al lugar de origen de donde salió ese misil. Yo creo que hubiera pasado eso. Al detectar que el misil no es propio, va a enviar una respuesta inmediata a donde viene el misil. Entonces, mira también la importancia de por qué las máquinas aún no nos pueden reemplazar, porque nosotros tenemos que aplicar esa cierta lógica, ¿sí? Entonces, ¿será cierto? O sea, es esa duda que hizo que salvara, porque hubiera habido una tercera guerra y hubiera muerto mucha gente, porque si hubiera informado a los superiores inmediatamente hubieran enviado muchos misiles a atacar y de allá hubieran devuelto y se hubiera armado un problema muy grande antes de que se dieran cuenta que el que cometió el error hubiera sido un software. Entonces, mira la importancia también de que haya una persona verificando la información, ¿no? Entonces, no nos pueden reemplazar todavía las máquinas y esperemos que no lo hagan por mucho tiempo. Muy Profe, bien, sí, a mí también me parece mucho esa información. Cuénteme. Profe, pero ¿qué clase de persona tan fría fue eso? Porque yo me asusto, yo de una vez voy a reaccionar. Esa persona fue muy fría y demasiado calculadora, diría yo. Yo creo que era alguien con bastante experiencia, ¿no?
porque tuvo la interesa de entender lo que estaba pasando y de tomar una buena decisión en el momento. O sea, a veces nos asusta eso, tomar las decisiones. Entonces, él decidió y se fue por esa, sobre todo teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Allá son, o sea, que si lo hubieran acusado de traición, incluso lo hubieran podido dar una pena de muerte. Y él se arriesgó porque él creyó en la decisión que tomó, en su intuición, no en lo que le estaba diciendo la máquina. Hay unos errores, no creo que no coloqué uno de esos. Hay uno muy chistoso, yo me morí de la risa y en verdad ocurrió en Estados Unidos. Una persona creyó tanto en el navegador del vehículo que le decía que vaya derecho y se hundió en un lago. O sea, tan ciegamente que no confió en lo que él estaba viendo por el espejo de enfrente, no se dio cuenta y se hundió. Hundió el vehículo, incluso demandó a la empresa que construyó el navegador porque dijo que había sido culpa de ellos que el auto se hubiera hundido. Pero la persona pudo perfectamente ver hacia el frente y ver hacia dónde iba. Pero creen tanto a veces las personas en las máquinas que anulan el juicio que tiene uno como persona. Y esta persona es un ejemplo de alguien que siguió su intuición, su experiencia y que no anuló ese juicio, sino que actuó de la manera adecuada. ¿Listo? Entonces, muchas Claro, gracias profe. Así es, a porque ustedes. si al menos él cogió, o sea, dio sus instintos, él se arriesgó. Porque si él hubiera seguido con eso de la programación de las máquinas, hubiera causado un gran conflicto entre esa guerra. Pero al menos él sí tuvo el instinto, digamos, de él mismo y razonar y hacer las cosas ahí rápido y para que todo se solucionara, porque si no, ahorita estuviéramos, mejor dicho. Bueno, esa batalla que ellos hicieron en la guerra. Profe, y un paréntesis, cabe recalcar que cuando pasan estas cosas, no solamente la guerra es entre los dos países implicados, sino que estos tienen aliados y estos tienen como unas alianzas, valga la redundancia. Si ahí me atacan, tú al ser mis aliados tienes que responder militarmente al otro. Y el otro, al ser aliado, también de tener sus aliados, va a responder. En caso, pues, Estados Unidos creo que tiene la OTAN y en ese entonces Rusia tenía como que los tratados de Sokovia, si no estoy mal. En Ajá. ese mismo video que yo le conté que había visto en YouTube, hablaban de eso. Sí, o sea, el problema hubiera sido supremamente grande y lo que pasa es que cuando hay una guerra todo el mundo empieza a pelear y empieza a lanzarse cosas y ni siquiera se detiene un momento a pensar, bueno, ¿sí será que sí debemos hacer esto? Entonces ya en el calor de las cosas eso se hubiera vuelto perfectamente una tercera guerra mundial. Entonces, dando gracias a Dios por esta persona muy bien condecorada porque nos salvó de un problema muy grande a todos, no solamente a ellos, sino también a todo el mundo. Nos hubiéramos visto involucrados como ocurrió con las otras dos guerras. Claro, profe, no es que él pensó con cabeza fría, no caliente como los demás, que pensaba en hacer ahí la batalla y en matarse y no mirar soluciones. Muy bien, entonces muchas gracias a ustedes por compartirnos esta historia y por contárnoslas de esta forma. Entonces, el compañero José Luis había pedido la palabra para contarnos también la siguiente historia. Jimmy, Buenos días, contéstame, me compañero. hace el favor. Eh, Disculpen, compañero. Lo disculpa, no te escuché Profe, muy. ¿Sí? nosotros cogimos el 8, el último, el de la máquina de test 25. No hablo muy bien inglés, solo sé que es test 25. Dice que por ahí, por el año 1982, dos empresas ahora de software de medicina se unieron para crear una máquina llamada test 25, el cual utilizaron para ello la test 20 y la test 26 para sacar la 25. O sea, consistía en crear una máquina para tratar personas con cáncer, mandándole radiación o rayos X. O sea, era una máquina que estaba realmente hecha para que diera beneficio a la salud de las personas, no afectar. Pero en ese caso, ellos cometieron un error porque nunca pensaron en el usuario. O sea, ellos no hicieron test de usuario, tampoco hicieron test de seguridad. O sea, que si alguien modificaba algo de la máquina dejara de funcionar o les indicara que algo está mal. Entonces, por ahí metiéndome por internet, pude mirar que el software como tal no tenía fallas. O sea, lo que pasó fue que ellos no se pusieron de acuerdo en ver que un usuario, porque dice que el operario que entró
a la máquina, lo estuvo corrigiendo porque supuestamente él vio unos errores en el código, en la codificación, el cual afectó. Le estaba mandando más radiación de la que debía mandar. Dice que estaba mandando 125 radiaciones cuando eso no es normal, está más de lo normal. Y eso fue lo que causó que pasara lo que pasara. Pero no fue porque directamente el software estaba mal, sino que ellos no se enfocaron, solamente se enfocaron en hacerlo, más no se enfocaron en quién podía tocarlo o quién, o sea, si un usuario no sabe manejar la máquina, pues obvio que iba a hacer algo que no debería hacer. Porque si uno tiene que pensar tanto en el usuario como en la reacción que puede hacer el software con los operadores, porque yo no puedo hacer un software para solo administrarlo yo, porque yo no sé si otra persona también tendrá la misma capacidad de mí para ver en qué puedo estar fallando. Mis compañeros pueden seguir. Buenos días, profe. Valdés. Buenos días. Pues como estamos hablando de esta máquina, pues ellos decían que, o sea, ellos confiaban más que todo en el software. Ellos se basaban solo en confiar en el software. Ellos decían que el humano podía cometer errores. Entonces ellos solo se basaron en confiar en el software. Pero esto fue lo que causó eso, ya que este cometió un error y ocasionó que muchas personas o sea, se exponían a altas intensidades de radiación, causando muertes. Entonces, o sea, ahí ellos, o sea, el error de ellos fue confiar de más en el software. Eh, Soy Valdés. Valdés. Y eso, o sea, no sé, no, o sea, lo más grave fue que en ese tiempo ellos no pensaron en el usuario, porque realmente las personas que operaban las máquinas no eran ingenieros o personas relacionadas con eso, sino que eran directamente gente dedicada a la medicina, los cuales ellos no tenían mucho conocimiento. Claro, Ellos se basaban con lo básico que les decían que tenían que hacer. Era exacto. todo. Bueno, listo. ¿Alguien más va a decir? ¿Álvaro va a decir algo? No, Valdés, que no sé, Valdés, pero Compañero parece que la Valdés. señal la tiene mala porque no. no está Sí, conectado. está como que se le cae la conexión porque entra y sale de la reunión. Bueno, Sí. entonces ahí Sí, como parece que está mal. para complementarles, este book, No, Carlos, tu voz sale robótica. Tu voz sale robótica. Mala señal. sí, tiene problemas de conexión. No te preocupes, Carlos, no hay problema, no. Ya los compañeros más o menos nos explicaron. Entonces yo les decía que este error de esta máquina, la Terac 25, nos muestra que nosotros como ingenieros, Carlos, ya que la persona está explicando, ya te escucharon. No sé si me estás escuchando por lo de la señal, si pero es que no se te escucha bien, Carlos, no te preocupes que no te escuchamos cortado. Me imagino que es la conexión la que te está fallando. Entonces, como yo les decía, en este error se puede ver que nosotros los ingenieros tenemos que pensar también en el usuario. Entonces, eso es algo que se considera mucho en la ingeniería de software, en quién va a utilizar el sistema, porque a veces nosotros nos entusiasmamos y creemos que la persona que lo va a usar tiene ciertos conocimientos en computación y resulta que no. Entonces, nos toca crear una especie de barreras antibobos, por así llamarlas, para que el usuario que de pronto cometa un error de forma completamente intencional también puede darse, o sea, puede haber personas que quieran hacer que las cosas fallen o de forma completamente ingenua el sistema tenga una barrera, una protección para que no los deje cometer esos errores como tan garrafales como lo que pasó aquí. Entonces, como decía el compañero, las personas que utilizaron el sistema no eran de computación, sino era de la parte de medicina, eran técnicos, eran radiólogos, y ellos estaban enseñados en que las máquinas viejas, ellos digitaban los valores de radiación normalmente. La máquina utilizaba otra unidad de medida. profe, Y entonces disculpe, ellos, para no molestarla, ajá, cuéntame. profe, por eso, es que como ellos estaban enfocados mucho en manejar el test 20 y el test 26, fue eso, ¿no? O sea, ellos no tenían, ellos, o sea, le agarran dos máquinas totalmente diferentes y le hacen una fusión. Entonces, de pronto, ellos no estaban, como decir, algo innovador,
que pues no tenían tanto conocimiento. Y pues si no se le hizo el test como tal de riesgo, pues ellos, pues eso fue, o sea, error humano, mejor dicho, eso más que todo fue error humano. Error humano. Pero ese error humano fue porque falló un proceso que hay en la ingeniería de software que la vamos a ver después, que se llaman las pruebas. Entonces, cuando no se hacen pruebas, cuando no se hace el otro proceso que es la capacitación a las personas que lo van a utilizar, entonces puede ocurrir esos errores. Entonces, mire que ahí ya vamos viendo cuál es la diferencia entre la programación y la ingeniería de software. La programación se quedaría solamente en el software y dijera, funciona. Nosotros lo probamos y el software funciona, pero la ingeniería de software tiene que ir más allá, tiene que ir al campo de acción, al trabajo de campo y capacitar a la persona que lo va a utilizar y hacer las pruebas para ver que no ocurran errores como el que ocurrió aquí. Entonces, no falló el software, pero falló la ingeniería de software en este caso. Entonces, ese bug más que de software es de ingeniería. Bueno, no sé si tengan algo más que aportar allí. No, profe, fue todo. Listo, muy bien. Profe, Entonces, muchas gracias a ustedes, al compañero José Luis, a Álvaro, a Valdés, que otra vez mire, se le cae la señal ahí. ¿Quién más Profe. quiere compartir? ¿Qué otro grupo? profe, nosotros, el profe. grupo de Jimmy Ortega. ¿Jimmy está con Juan o están en grupos distintos? Distinto. Distintos. Bueno, entonces que vaya Jimmy y después va Juan, ¿listo? Bueno, entonces te escuchamos. Profe, de Jimmy. ahí sigo yo, pues para que manejemos un orden. Ajá, listo. Bueno, listo, profe. Nosotros escogimos el efecto 2000. Pareció bastante interesante porque imagínense, claro que estamos hablando del siglo XX, un equipo de trabajo, por lo menos yo lo asocio con el equipo de trabajo que tiene el compañero Byron. Listo, entonces el equipo de trabajo de Byron hace un software y aparentemente el software es bastante robusto y los manes a la hora, en vez de colocarle 4 dígitos, le colocan 2 dígitos. Los manes piensan que con esos 2 dígitos pues se van a ahorrar pues mucha memoria, espacio en memoria, porque pues programa robusto. Entonces, ¿qué hacen los manes? Le colocan solo 2 dígitos. Entonces, imaginen, por lo menos ellos van a colocar la hora 1989, entonces le colocan simplemente el 89, ¿sí? Para ellos ahí ya está, pero ¿qué pasa cuando llegan al 2000? Ahí está el gran error, pues ellos piensan que pues simplemente va a colocarse en 2.0 y entonces ahí empieza el despelote con el horario. ¿Qué sigue el compañero Lohan? Bueno, profe, o sea, en base a esto, como comentaba el compañero, se pregunta uno de los desarrolladores del grupo de trabajo, pero así todo alarmado, ¿qué iba a suceder en el momento que se diera esto? De ese cambio tan repentino que ellos, o sea, lo contaban como algo que habían aprovechado a favor de ellos, disminuyendo cierta capacidad en memoria. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se da este cambio de, por decirlo, de siglo, imagínense que el fin de año, o sea, prácticamente se iban como a regresar en el tiempo, en la fecha, pues no. Porque imagínense que de 1999 regresase a 1900. Entonces todo el mundo alarmado que qué va a pasar aquí, que tantos errores que se podrían presentar, pero en base a esto, ellos se vieron implicados a trabajar en, o sea, distintas jornadas para tratar de solucionar este error que ellos mismos habían provocado. Entonces se vieron incluso fue tan así que tuvieron que desde sus mismos recursos económicos cubrir muchas cosas para poder afrontar esto que ellos habían ocasionado. Y pues ahí sigue el compañero Eric, que también va a hablar algo respecto a esto. Sí, profe, o sea, como ellos no tuvieron en cuenta tanto el cambio de siglo como el cambio de milenio, entonces, pues ellos, como decía el compañero Octavio,
hicieron una deducción de que iba a retroceder a 1900 la fecha. Entonces, pues se alarmaron, tanto así que ellos creían que podía haber una potencial destrucción mundial porque, bueno, muchas potencias y muchas naciones en ese tiempo tenían todo cronometrado con el tiempo. Entonces ellos creían que a la larga iban a empezar a, no sé, los misiles nucleares a dispararse, los radares de los aviones y los barcos iban a desajustar y todo, pero pues a pesar de que este bug sí tuvo sus consecuencias, no fueron tan graves, fueron digamos como problemas en cajeros automáticos, así, o sea, fueron problemas muy leves. Un ejemplo claro fue que en la base naval de los Estados Unidos hay un reloj que es el reloj oficial del Estado, el cual es el que lleva la cita horaria exacta del país, pues tuvo también sus consecuencias. Algunas máquinas en Australia también tuvieron sus problemas. Algunos autobuses que también se manejaban con este, digamos, con este tipo de programación también. Y pues fue un efecto que tuvo a nivel mundial un poco de asombro, de susto, pero pues no fue más allá de lo que se suponía. Aunque se gastó demasiado dinero en programadores a nivel mundial, reestructurando programas y todo, pues en un programa que ellos mismos habían manipulado y pues habían dañado, digámoslo así. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí para complementar, en este error nosotros podemos ver qué pasa cuando no planificamos bien, sobre todo porque hay que tener en cuenta que el software por lo general tiende a crecer. Entonces, los software no se hacen para el momento, sino que también hay que proyectar que en su ciclo de vida van a crecer, pueden aumentar los usuarios, puede cambiar el tiempo que dure el software. En este caso del 2000, los software que crearon en ese momento no pensaron a que iban a llegar a cambiar de siglo. Y entonces, al no hacer esa planificación a tiempo, después les costó mucho más trabajo, dinero, tiempo, corregir que si lo hubieran hecho desde el principio y se hubieran planificado, teniendo en cuenta que el software puede crecer, puede tener un ciclo de vida largo y puede llegar hasta el siglo, que fue lo que pasó con estos software. Entonces, ahí se ve la importancia de la planificación y de entender que el software no es estático. El software se mueve en un ambiente cambiante y debe ser capaz de adaptarse, sin que sea tan traumático como pasó allí. Afortunadamente no hubo ninguna catástrofe muy grande, pero sí hubo pérdidas económicas y de tiempo y de, pues, imagínense toda esa gente ahí trasnochando, ahí todo estresado porque se iba a acabar el mundo por culpa de ellos. Entonces, cuando uno planifica las cosas, se ahorra ese tipo de dolores de cabeza a futuro. Bueno, Profe, entonces... para argumentar algo. Ajá. Pero mire, es que ellos era en el siglo XX. O sea, me imagino lo que ellos pensaron, 100 años, de pronto el software no dura 100 años, o qué pasa, o cuándo lo hicieron, porque pues para dejar un error así, tan desastroso como quitar todo, me parece muy difícil. Yo creo que lo que ellos pensaron fue en eso, que el software no iba a durar tantos años. Sí, esos software más o menos los hicieron en los años 80, 90 y ellos no pensaron, o sea, no pensaron que el software iba a sobrevivir tantos años. O sea, ellos pensaron que más o menos para el 2000 ya esos software eran obsoletos y ya los habrán reemplazado todos. Y en ese tiempo también se sufría por espacio. Entonces, las computadoras de ese tiempo, las más poderosas, los servidores que llaman en ese tiempo, tenían la capacidad que tienen uno de nuestros celulares más sencillitos. Entonces, como había tan poquito espacio, tan poca capacidad, entonces ellos cogían y trataban de ahorrarse espacio por todo lado y ellos dijeron, no, pues quitemos esos 2 dígitos que eso nadie los ha de extrañar. Vea que sí los extrañó mucha gente. Entonces son cositas que hay que tener en cuenta para no cometer errores parecidos a los que ocurrieron en ese tiempo. Ahorita ya no sufrimos por capacidad, estas máquinas son súper poderosas, pero sí pueden haber otros errores parecidos a este que la gente dice, no, eso no aguanta tanto tiempo o no se necesita tanto espacio, de pronto esta empresa no vende tanto y entonces dejan las bases de datos chiquiticas y resulta que llega un momento en el que eso rebota y empieza a dañarse todo.
Entonces, para tenerlo en cuenta que cuando construyan software, piensen en que el software puede crecer. Puede que no, pero denle la capacidad de ser un poco flexible, que si crezca, él tenga hacia dónde crecer y no vaya a ocurrir errores como lo que les pasó a estas personas. Bueno. Sí, profe, llámele la atención al grupo de Byron, ¿cómo va a hacer esas cosas? ¿Cómo va a ser eso? Que no estuvieron atentos en la clase de ingeniería de software. Bueno, entonces el compañero Juan había pedido la palabra. Sí, profe, pues la verdad, lo que pasa es que nosotros teníamos el mismo bug y pues así como dice el compañero Jimmy, no fue esto, pues tal vez sí fue un error de nosotros al iniciar la programación, puesto que solo pensamos en programar las fechas con los 2 dígitos, ¿sí? No nos dimos a la tarea de proyectarnos en un futuro, sino que solo pensamos en el momento. Entonces, por eso fue que se programaron las fechas así, pero ya cuando se iba a acabar ¿qué? El siglo, entonces nos dimos cuenta de que todos los sistemas iban a fallar, que iban a empezar a caerse porque se iba a echar todo hacia atrás, de pronto los bancos iban a tener pérdidas porque todas las cuentas iban a quedar en ceros. Entonces empezamos a organizarnos y a conformar grupos de trabajo más grandes para poder arreglar ese problema que nosotros mismos pues habíamos causado, sí, al iniciar la programación así de esa manera. Compañera Lili, sigue. Bueno, es que en esa época sí era más difícil porque uno decía, ¿para qué ponerle esos 2 números ahí si la cosa es ahorrar espacio? No es como que haya mucho. Además, un siglo, un milenio, eso es bastante. De aquí a allá ya lo cambiaron, ya pasaron otras cosas. Entonces, ¿para qué uno va a estar haciendo eso? Y así la gente seguía pues bien tranquila haciendo sus cosas hasta ese día que todo el mundo se dio cuenta y ya la gente asustada creyendo que se iba a acabar el mundo, mejor dicho, vamos a quedar en bancarrota. Yo creo que ya hasta vendieron la casa en esa época para que el banco no les quitara todo. Imagino que algún loquito también habrá pensado que iba a ir el mundo hacia atrás y de pronto volvía en el tiempo. Pero no, sí fue cosa de un poquito de visión de futuro, pues uno decía, no, hasta ahí llega y ya. Y pues de los errores se aprenden, ahí uno ya sabe que hay que ponerle los 4 números en vez de solo 2. Y bueno, profe. Sí, profe, así como dicen mis compañeros de grupos, fue un error muy caótico, muy como sospechoso, porque pues llegaba en una época pues donde la gente rumoraba mucho de que el nuevo milenio iban a haber vainas apocalípticas, que la bajada del Señor y bueno, todas esas cosas, pero en realidad eso no fue mucho, ¿sí? Pues se especulaba de que pues los aviones iban a caer, como dijo la compañera y el otro grupo, de que los cajeros automáticos, pues eso iba a ser pues muy catastrófico en cuanto a que a las personas las cuentas se le iban a quedar en 0 peso, que posiblemente los cajeros fueran a tirar billete, eso decía la gente. Sí, había gente que lo Sí, creía, o sea, estaba esperando a ver si era cierto que el cajero iba a votar bien. sí, claro. Fue tan así de que ya algunas empresas estaban como realizando algunos kits de, 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 de supervivencia. Estaba vendiendo, estaba pues como promocionando esos kits y todo eso. Pero en realidad pues sí hubo pues algunas pérdidas, pero pues no fue tanto pues como la gente lo esperaba, ¿sí? Pues como mucha Claro. gente pues decía, por ejemplo pues allá en Orochima, no sé dónde, eso por allá, se presentó de que pues una planta de supervisión se disparó
se disparó pues como 2 minutos antes de que llegara esa fecha, pero pues no era algo pues como perjudicial para la gente, no era algo pues problemático. Allá en yo no sé dónde una máquina de autobús pues no pudo funcionar pues porque pues tenía adaptado pues el sistema a ella. Pues también se registró el primer bebé nacido que tenía 100 años. Y bueno, y cositas así, por ejemplo, no sé si en Estados Unidos esas máquinas de eso de, ¿cómo se llama eso? Bueno, como 100 máquinas quedaron sin funcionar. Algunos teléfonos suprimían los mensajes por el espacio, pues que no ese. Y pues en realidad todo esto lo que causó fue que esos grupos programadores pudieran tomar conciencia de pronto pues que ellos pudieran como pronosticar o hacer las cosas a futuro pues para que eso no se diera. Sí, pero pues realmente pues no fue algo mucho. Igual la gente pues celebró la llegada del nuevo milenio, se hicieron pues las fiestas que normalmente se hacían, y pues eso pues quedó como una anécdota y sirvió pues como dije anteriormente de conciencia para que las cosas se hicieran mejores. Pero Sí. Byron, ¿será que después de gastar tanta plata como lo que gastaron ese equipo de trabajo a solucionar ese problema, ellos quedan con ganas de seguir programando? De celebrar. No, sí. Es que los que celebraron no fueron ellos, sino que la gente, o sea, pues los mismos que pronosticaban de que decían que iba a pasar catástrofe y todo eso, pues fueron ellos mismos de que pues su fiesta la celebraron normalmente. Los programadores pues sí se dedicaron pues a solucionar ese error y a lamentarse de toda la plata que gastaron por no hacer las cosas bien desde el principio. Pero, profe, ellos no tienen ayuda del gobierno o alguna entidad para solucionar eso, para no gastar toda la plata de ellos. Lo que pasa es que depende de cómo se haga la contratación, ¿no? Esa es una parte también que es muy importante. Hay veces que usted alquila el software a otra empresa. Entonces, si el software es alquilado, Profe, su qué pena. responsabilidad es completa. Dime. Lo que pasa es que casualmente, de los dos grupos que han expuesto, también con mi grupo vamos a escoger el mismo tema. Entonces, para que antes de que entre en detalle, también quiero que nos escuche y así pues, listo, claro. podamos complementar un poco la información que ellos han dado. Muy bien, te escuchamos entonces, Alejandro. Listo. Resulta que a mediados del 99 surgió rumores de que iba a haber una catástrofe mundial, que se iba a acabar el mundo. Mucha gente no sabía por qué se iba a acabar el mundo, simplemente pensaba que se iba a acabar porque sí. La falta de información en muchos pueblos, por ejemplo aquí en Tumaco, en ese tiempo, me acuerdo tanto que yo vivía asustado porque llegaba el 2000 y todos nos íbamos a morir. ¿Por qué? No se sabía. Ahora ya, pues con esto de la globalización, la tecnología, ya uno se da cuenta de dónde surgió este rumor. Y fue el denominado efecto 2000 o conocido también como Y2K. Por sus siglas en inglés, el Y de years, año, 2, el mismo número lo dice, y K de kilo o de 1000. Resulta que en ese tiempo la gente pensó que se iba a acabar el mundo, los misiles iban a disparar, los bancos iban a perder su información, todo iba a ser catástrofe. Los programadores, fue un grupo la mayoría es que crearon las computadoras, que hicieron los software y todos estos, hicieron los software, no tomaron en cuenta que el 2000 era un año bisiesto, y pues también por el ahorro de datos, decidieron nomás implementar esas dos números nada más para representar el año. Cuando se aproximaba el 2000, estos desarrolladores se dieron cuenta de que iba a pasar de 1999 a 1990 y eso iba a ser catastrófico. Y se enloquecieron
por solucionar esto, por arreglar esto, y gastaron miles y miles de millones de dólares. Cuando la solución simplemente era corregir el código y ya estaba. Entonces entraron en pánico por nada, porque lo sucedido fue muy, muy leve. Le doy la palabra a mi compañera Leonela. Ahí fallaron, o sea, no fallaron muchos aparatos como ellos pensaban. Entonces, los programadores tuvieron que comenzar a gastar mucho dinero para corregir esos errores que habían realizado. Y se dieron cuenta que cuando iba a ser el 31 de diciembre, pero era de 1999, pero ya habían cometido el error, y se dieron cuenta que pasarían al año nuevo el 1 de enero de 1900 en lugar del 2000. Y se pensó que iba a ser el fin de la humanidad. Entonces, pues, como ellos pensaban que no iban a sobrevivir, pues cometieron ese grave error. Pero lo que pasó fue que no pasó nada, mejor dicho, no se enloquecieron los aparatos ni se perdió información. Lo que les pasó por ese grave error, porque pues yo me pregunto cómo es que ellos, siendo tan lógicos, cayeron en esa, o sea, se dejaron llevar por eso, se dieron cuenta que habían cometido ese grave error y pues le tocó gastar de su plata y actualizar todos los sistemas informáticos, porque en realidad no fallaron muchas cosas, muchos aparatos electrónicos, las cosas informáticas. Esa es mi aportación, profe. Entonces, ahí como para cerrar ahí ese bloque de este error, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que los software pueden vivir largo tiempo. Hay software muy antiguos, o sea, yo he visto el otro día, traté de hacer funcionar un software viejísimo de DOS en un equipo de estos, entonces a través de una máquina virtual lo pude hacer que funcione. Yo creo que la persona que construyó ese software no pensó que iba a llegar al 2020 ese programa, pero llegó. Entonces, nosotros como ingenieros tenemos que pensar qué va a pasar al futuro y si el software va a ser capaz de adaptarse a los cambios, adaptarse a nuevas máquinas, adaptarse a nuevos sistemas, adaptarse a vivir durante bastante tiempo. Entonces, esas cositas son las que nos dejan de enseñanza este Y2K. Y si bien no pasó nada grave, uno se pone a pensar qué hubiera pasado si ellos no hubieran corregido los errores. ¿No será que tal vez se hubiera fallado algo? ¿No será que sí estuviéramos aquí contando un bug con consecuencias bastante graves? O sea, Jefe, eso pero también. una preguntita, ellos siendo tan lógicos, porque los sistemáticos son tan lógicos así, ¿por qué se dejaron llevar de esa habladuría de creencias, en fin? Porque no tienen cosas lógicas, cosas científicas así, bases científicas. Entonces, no sé cómo es que se dejaron llevar, siendo ellos pues que son bien pensantes y intelectuales, y eso, profe, no entiendo por qué. No, pues, por ejemplo, considera el caso de los bancos, ¿no? Resulta que el banco contabiliza las transacciones y entonces te cuenta cuánto dinero tienes hoy, digamos, el 31 de diciembre del 99, ¿sí? Y dice que tú tienes 2 millones en la cuenta, que era mucho dinero en ese momento. Tienes 2 millones el 31 de diciembre del 99. Cuando vaya usted le pregunta al banco cuánto tiene el 1 de enero del 1900, del 00, que sería en ese caso, él le va a decir que no tiene nada, porque en esa fecha no tenía nada. Entonces, sí hubiera ocurrido grandes errores si ellos no se hubieran tomado el trabajo de tapar esos huecos que dejaron abriendo. Por eso es que les costó tanto tiempo, dinero y tantos dolores de cabeza, porque sí tuvieron que tapar muchos huecos y si no los hubieran tapado, se hubieran metido en una bien grande. Imagínese que se le pierda el dinero a la gente y que sea todo lo que tiene, solo en el caso de los bancos. Ahora, teniendo consideración también los software médicos, que digamos que usted haya programado que una máquina de soporte vital funcione durante un mes y que la fecha final sea el 31 o el 5 de enero del año 2000.
y la máquina crea que ya no es el 2000, sino que es el 1900 y deje de dar soporte vital. Entonces, ahí hay muchas cosas que hubieran podido ocurrir realmente graves. Afortunadamente, el error se detectó a tiempo. Eso también es otra cosa que hay que aprender, que si bien se nos pueden pasar los errores, hay que detectarlos, hay que generar mecanismos para evidenciarlos cuando están ocurriendo antes de que generen una catástrofe. Se hubieran podido generar una catástrofe. No solo por todo el mito que se generó, porque supuestamente había una metodología maya que decía que en el 2000 se acababa todo el mundo y entonces más de uno estaba todo supersticioso con el cuento. Sí había un trasfondo de la parte de ingeniería que hubiera podido ocurrir una catástrofe si nos hubieran puesto en ese trabajito de tapar y apagar incendios. Eso es lo que decimos. A veces hay ingenieros que previenen los incendios y otros que apagan incendios. En este caso a ellos les tocó apagar el incendio antes de que se les saliera de las manos. ¿Sí? No sé si alguien más quiere aportar ahí en esa parte. Profe, quiero complementar un poco en contenido. Resulta que también se tiene una creencia que en el año 2038 va a suceder algo similar con el sistema UNIS y con los sistemas que trabajan con 32 bits. Cabe también resaltar un poco que los sistemas de Apple no tuvieron este inconveniente, ¿no? Como los otros que sí tuvieron este problema. Eso era lo que quería complementar. Muchas gracias. Sí, hay que tener en cuenta que si bien Apple es una marca costosa, si usted va a preguntar un equipo de Apple es costosísimo y el sistema operativo de ellos, que es el Mac, se ha permanecido como muy reacio a hacer un poco o a compartir con los otros sistemas operativos. Linux, incluso Windows, ha empezado a abrir con Linux para tratar de compartir entre ellos, pero Apple y el sistema operativo del Mac son cerrados, ellos no les gusta, ¿no? Compartir las cosas, es porque ellos planifican muy bien las cosas. O sea, esas máquinas son más potentes, son más pulidas, tienen un poco más de planificación y todo eso se ve reflejado en el costo. Entonces, qué chévere tener un Mac, ¿no? Lo malo es que a veces los programas del Windows no corren porque la mayoría de los programas tienen sus cositas y ellos son muy celosos con que dejan entrar al sistema. Entonces, esa es una de las razones por las que ellos no les fallaron las cosas, porque ellos sí habían planificado las cosas y se adelantaron, sí previeron que las cosas podían sobrevivir en el tiempo y que ya contaban con sus 4 dígitos. Ellos ya tenían bien calculado eso, controlado desde el principio. ¿Listo? Profe, ¿Alguien más que quiera disculpe. decir algo allí? Dígame. Profe, disculpe. Sí, profe, disculpe. Independientemente de esto, no sé si aún lo sigan sacando. Todos los aparatos electrónicos que tienen fechas, como algunos celulares, antes, no sé, de los actuales, los nuevos, vendrán así, tienen un cierto límite de fechas, o sea, ya tiene un tope. O sea, ellos las hacen, pero creen que en ese tiempo ese aparato ya no va a estar. ¿Me entiendes? Pero hay aparatos que si usted empieza a buscarle fechas así, o sea, como si fuera el futuro, pues no llegan, tienen un tope. Y hay muchos que aún tienen topes, que llegan a una fecha limitada. No sé si los nuevos aparatos que están haciendo los celulares tendrán más, o sea, tendrán las fechas ilimitadas. No sé, porque no he tenido uno, no me he puesto a revisar uno así, pero los de antes sí, uno se ponía a ver, por lo menos cuando recién salieron los primeros celulares, uno se ponía a ver y tenían fechas limitadas, o sea, llegaban a un año que ahí no pasaban. Y pues no sé si aún lo sigan haciendo, pero así eran. Todo estaba hecho a un estipulado tiempo, nomás de vida. Sí, o sea, el problema de restringir las cosas a determinado tiempo es que usted los está matando antes de tiempo, ¿sí? Entonces, como dices, esos celulares, si llegaban a un día más allá de esa fecha límite, ya no iban a funcionar. Entonces, por eso es lo que hay que tener en cuenta. En la ingeniería hay que tener en cuenta que las cosas pueden sobrevivir más de lo que se planea. Entonces, hay que darles ese margen para que puedan crecer, para que puedan mantenerse en el tiempo y no matarlos antes de tiempo. Entonces, si un celular funciona, imagínese, está cumpliendo con sus funciones perfectamente, porque tiene que morir solo porque alguien dijo, no, la fecha límite es el 31 del 2005. Entonces, es triste, ¿no? Ver que las cosas que funcionan mueran por detalles de que alguien consideró, no, eso que va a aguantar tanto tiempo. Entonces, son cositas que tenemos que tener en cuenta nosotros los ingenieros. Bueno, no sé si hay alguien más que nos falte por compartir. Sí, profe. Profe. ¿Sí?
Yo quisiera, pues, antes de terminar la clase, veo que ya se nos está yendo el tiempo, que analizáramos el boom número 3, el del misil de Darak. Pues ese me llamó mucho la atención, ya que dice pues que en esta base había un sistema de protección antibalístico, ¿verdad? Que era el encargado de interceptar a los misiles enemigos y así, o sea, chocar con ellos en el aire, pues para que no llegaran a esta base, ¿no? Resulta que en la batería de este sistema hubo un error muy pequeñito, un error, o sea, en la batería, como él llevaba 100 horas en funcionamiento, ¿ya? Entonces el software que controlaba la dicha batería tuvo un error, un retraso de medio segundo, es decir, 0.33 segundos. Es algo, una cantidad tan pequeña para uno, pero fue un grave error, ¿sí me entiende? Esos 0.33 segundos se convirtieron en 600 metros de error en ese momento. Ya que al momento de que uno dice, no, eso es, o sea, eso no es ni un segundo, eso es algo tan pequeño, pero para un software o para un programa que tan serio como ese, que era el sistema de protección, que se cobró la vida de más de, bueno, aquí dice 28 soldados, ¿verdad? Más los heridos que hubo. Solamente por ese mínimo error, esa milésima de segundo, ese micro retraso que hizo que el misil, o sea, el sistema detectó un pequeño objeto, ¿verdad? En el cielo, pero dice que él no pudo confirmarlo si era un misil enemigo o era cualquier otro objeto por motivo del retraso que tenía, ¿ya? Entonces quisiera que analizáramos ahí que eso nos da a entender que un mínimo, o sea, así sea menos de un segundo que se retrase, cualquier programa puede tener consecuencias muy graves, ¿ya? Entonces, ahí para ver este error, este es un error que se conoce como errores de precisión. Cuando uno determina las variables en un sistema, en una base de datos o las variables en un software, uno les da un cierto grado de precisión. ¿Cuántos decimales va a considerar la variable? Aquí en este software cometieron el error de truncar esos decimales. Entonces solamente dejaron 2, ¿para qué tanto decimal? Dijeron. Hay otros que dijeron, ¿para qué tanto decimal? Con 2 es más que suficiente. Y resulta que si usted multiplica esos 2 en segundos por una gran velocidad que es la que alcanza un misil, entonces ya es un error grande en metros. Entonces, mire cómo esos pequeños errorcitos chiquitos se van multiplicando y se van convirtiendo en un error muy grande, ¿no? Entonces, eso nos deja entender que debemos comprender cuál es la naturaleza, el contexto en el que el software se va a mover. Entonces, si bien a veces hay software que sí tienen ese margen con 2 decimales sirve, hay software que sí, para que más decimales con 2 es suficiente, pero hay otros que no. Entonces hay que entender dónde la precisión es la que mejor se adapta al sistema que están utilizando. Entonces, eso fue lo que falló aquí, fue un error de precisión. No consideraron los decimales que deberían considerar porque este era un software que tenía que ser muy preciso para no tener un error como el que tuvo, que cobró lamentablemente la vida de personas. Eso es muy grave. O sea, que un software haga que personas fallezcan, eso es completamente catastrófico. Entonces, imagínense la responsabilidad que tenemos. No es para que les dé miedo, como dijeron unos compañeros al principio, sino para que asumamos esa responsabilidad y cuando construyamos software, lo hagamos de la forma correcta, haciendo las pruebas y garantizando la calidad, que no va a ocurrir otro problema. Bueno, muchachos, entonces tengo que abandonarlos porque ya faltan 10 minutos y yo tengo otra clase aquí a las 9 y la verdad necesito tomar algo antes de continuar con la jornada que va hasta la 1. Y pues qué chévere que ustedes puedan leer, puedan analizar esto y lo puedan entender para que les sirva de experiencia. ¿Sí? Cuando uno retoma estos asuntos de la historia es para adquirir experiencia con los errores que cometieron otros y que otros pagaron para que a uno no le vaya a pasar. ¿Sí? Eso es lo importante de aquí de entender. Bueno, no sé si alguien más quiera algo más que decir o si no, pues ya me tendría que despedir con ustedes. Profe. Dígame. Buenos días.
Buenos días. Siguiéndole el hilo a la conversación, o sea, la parte económica en cuestión de errores, bueno, que se puede reparar, pues, pero ya en cuestiones de una vida humana que se cobre por un software ya sería fatal. Entonces, nosotros tomamos el punto 8 que era del error o el bug de la parte médica, que se cobraron como 5 vidas de unas personas que pues necesitaban de suministros para poder como sobrevivir a ciertas enfermedades que tenían, pero hubo un error en el sistema y se cobraron 5 vidas, ¿no? A nosotros nos pasó una situación muy cotidiana que nos pasa con un profesor, siempre que, pues él es como medio perfeccionista, algo así. Entonces, pues es bueno tener esos profesores porque uno aprende mucho, mucho de ellos. Entonces, en una presentación sobre un software, él siempre nos intuye a ser mejores y a mejorar nuestros programas. Ahí sigue el compañero Francisco. Está con otro nombre. Ay. Creo que no está el compañero, o está con otro nombre en la reunión porque no lo veo. No está, profe, o que No, se debe siga, haber Sí, caído la sigue en mi señal. grupo. Ajá. que siga Diego Velázquez. Entonces, él también es de mi grupo. O seguimos nosotros, profe. Si no está, pues sigue en mi grupo, profe. Bueno, espérate que Diego está allí, creo que va a decir algo. Cuéntanos, Diego, te escuchamos. Sí, profe, como comentaba mi compañero, pues pues un ejemplo pues que nos pasaba con un profesor. Cuando el profesor, o sea, nos sucedió como algo particular, que el profesor siempre quiere, o sea, él siempre quiere encontrar como la falla del programa, ¿cierto? Entonces, en la presentación, él abrió múltiples ventanas para hacer varios procesos. Y pues entonces, pues el programa no tuvo un buen resultado. Eh, bueno, eso, profe, algo así. Y el compañero Francisco puede complementar. Javier. Profe, disculpe, lo que pasa es que el compañero como que se le fue el internet, me dice. Está malo el internet, yo los veo que aquí se caen de la llamada, vuelven a retomar. Sí, está intermitente, incluso a mí hace un rato se me cayó también la llamada. Creo que el compañero Dubán quería también aportar del grupo de él. Sí, profe. Nosotros íbamos a hablar del BU número 6, en el cual, o sea, por un guión en el software, ¿sí o no? Se hizo fracasar al Mariner 1 primero. ¿Sí o no? Entonces, uno viene a decir que por un simple guión, ellos les tocó abortar esa misión que pretendían explorar Venus. Entonces, no podemos llevar como ejemplo de si esa misión no iba tripulada, era una sonda. Yo me vengo a que por lo menos a uno, digamos, fueran humanos, digamos, fueran una misión, digamos, imagínense, por un guión, tener que, se pueden perder vidas también. En ese caso, ellos nomás perdieron dinero por ese guión, pero podría haber pasado en otra ocasión que podría haber sido vidas humanas, ¿no? ¿Sí o no? Claro que sí.
No, y de todas maneras puede que ahí no se perdieran vidas humanas, pero lo que cuesta enviar una sonda al espacio, no solo en dinero, sino también en tiempo, en trabajo de las personas, y todo por un signo menos, porque era un signo el que falló allí. O sea, es muy, o sea, imagínese todas estas personas, todo el tiempo que gastaron, todo lo que invirtieron allí, todo su esfuerzo y su dedicación derrumbado solo porque a Por un alguien se le solo pasó un guión. signo. Ajá, Profe, pero de hecho el cohete sí iba a cobrar vida. Claro. Por eso fue que Se pudo autorizaron la abortar a tiempo, autodestrucción. Pudieron corregir a tiempo. Sí, o sea, no se Sí, perdió, pero de todas maneras hubiera sido uno de esos catástrofes bien graves que hubieran podido ocurrir. Entonces, Pero imagina yo año y año haciendo eso para que por un solo guión se tire todo al caiga, piso. se pierda, Y la o sea, plata fue el Eso guión más caro. era 18.5 millones en esa época, que ahora vendrían siendo 150 millones de dólares, imagínense. duele bastante porque incluso se retrasan los proyectos que vienen detrás de él. Entonces, como dependen de ese Sí. proyecto, todo se va retrasando. Ujú. Listo. Bueno, muchachos, entonces créanme que está muy chévere. Por mí me quedara, pero pues tengo otros estudiantes que ya me están esperando allí para la clase. Entonces, bueno, esto es lo que les venía a compartir el día de hoy, que entendamos un poquito por qué es que amargamos tanto la vida en ingeniería de software con el cuento de la calidad. Entonces uno a veces dice, ay, qué canzones con el cuento de la calidad. Y es que la calidad es la que nos permite prevenir este tipo de cosas. Entonces, para que la entiendan más desde ese punto de vista, que es para ahorrarnos dolores de cabeza mucho más graves en el futuro. Bueno, entonces no me queda más que decirles que muchas gracias por estar aquí el día de hoy, por haber compartido conmigo estas experiencias desde lo que ustedes lograron apreciar de las diferentes cosas que les ocurrieron a otros ingenieros como ustedes y como yo, que se les fue tal vez trasnochar o no se les pasó, ¿sí? Porque somos humanos y a veces nos equivocamos, pero la ingeniería de software por eso tiene unos procesos de verificación para que si se nos pasa y si se nos falla un ratico, lo podamos detectar antes de que vaya a ocurrir algo mucho más grave. Bueno, entonces, muchas Profe, es que gracias. Dígame. estas fallas las tienen todos los ingenieros, los arquitectos, todos tienen grandes Todos edificios tienen han fallas. caído, grandes enfermedades han salido. Entonces, todos somos humanos, como se dice, todos somos humanos. Sí. Listo, profe, gracias. Qué pena. Bueno, muchachos, muchas gracias. Tranquilos, Chao. que estén muy bien. Entonces, ya charlamos la próxima semana. Se cuidan. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.